de ustedes que no han estado en la clase con el ingeniero Brandán, que participan únicamente del práctico, o que recién acaban de unirse a la clase, que el ingeniero Carreras está un tanto demorado con la acreditación de las condiciones académicas, porque tiene un problema familiar de salud que lo está retrasando en esa tarea. Me dijo que se compromete a intentar durante el fin de semana a encargarse de eso, que por favor le tengan paciencia, que está tratando por todos los medios de cumplir con su tarea, pero que obviamente debido a esta situación se le está dificultando cumplirla. Reitero, ténganle paciencia, está con un problema familiar de salud. ¿Alguna cosa que quieran preguntar, algo que quieran consultar antes que comencemos la clase? Bien. Disculpe, profe. Sí. La consulta es, ¿están haciendo trabajos prácticos en grupos o individuales? No, son individuales. ¿Y ese material se encuentra en la UB? Claro, claro. Bien. Fíjate, en la unidad número 1 Bien. tenés una carpeta de teórico, una carpeta de práctico, y abajo hay una tarea asignada que es el práctico de laboratorio. Eso es para todos, digamos. Para todos aquellos que tienen que promocionar o intentan promocionar el práctico. Ah, bueno. Muchas gracias. Si vos tenés regularidad de teórico y esa regularidad es confirmada por el ingeniero Carrera, no es necesario hacer los prácticos de laboratorio. Si vos estás libre, ¿sí? El tema es el siguiente, no es si vos crees que estás regular eso tiene que ser confirmado por el ingeniero Carreras. Si vos estás en la duda, Sí, yo ya le estoy mandando mail para confirmar. Claro, bien. Hacer una captura de tu autogestión donde figure física 1, que se vea bien claro tu nombre, tu número de legajo, para que Eric pueda ver cuál es la condición en la que estás y incluirte o no en esta cuestión. Mi consejo, no sea cosa que te enteres el lunes a las 7 de la tarde que tenés que hacer el práctico de laboratorio. Ante la duda, encáralo, tenelo visto, anda haciéndolo, y si no lo tenés que entregar, no lo tenés que entregar, y si hasta el lunes no te han dicho nada de tu condición académica, déjalo entregado. Es mejor encargarse de eso con tiempo y no, digamos, tener problemas de ese tipo. Sí, profe, muchas gracias. Dale. A ver, Luis, ¿vos estás regular en la materia o estás promocionado en el práctico? ¿Tenés promoción de práctico? ¿Sí? O sea, vos tenés promoción de práctico, ¿eso dice tu autogestión? Bueno, si vos tenés promoción de práctico, no hay mucho que hagas, que tengas que hacer en esta clase. ¿Sí? Tu condición académica dice que vos promocionaste el práctico. Tenés que ir por la promoción del teórico. O sea, lo ideal sería que asistieras a clase desde 8 a 10 y media y que rindas los parciales de teórico. No hay necesidad de que rindas parciales de práctico o que hagas los prácticos de laboratorio si tu condición académica en física 1 es promoción de práctico. No sé si he sido claro. No. Si vos tenés promoción de práctico y tu promoción no es de hace
7, 8, 10 años, ¿sí? Que esté vencida esa promoción, tenés que hacer únicamente la parte de teórico. Hasta donde creo yo, no sé, porque 2019, bueno, te lo va a decir Eric, mándale una captura. Yo no quiero decirte que estás promocionado porque realmente ahora no me acuerdo bien del reglamento, tendré que consultarlo, pero estás medio al límite con el tema del plazo. Si tu promoción es de 2019. No sé si se te vence ahora en febrero o ya se te venció. Estoy en la duda. Dale, mándale captura a Eric y que él te diga bien. Dura 2 años, me dice acá Lautaro. Hasta el último turno de marzo, claro. Sí, tu promoción es de 2019, sí. En febrero de 2020, febrero de 2020. No, febrero de 2021 sería el primer año y febrero de 2022 sí. Estás al límite, digamos, con la promoción. Sí, hasta el febrero-marzo, sí. No deberían tener problema. Igual mandarle la captura a Eric para que él se los confirme. Bien. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Nadie? Bien. Vamos a seguir entonces desarrollando la unidad número 4. ¿Sí? La unidad de fundamentos de mecánica. Bien. Todos están viendo el problema, ¿verdad? De la pantalla compartida. Sí, profe. Bien, bien, bien. Este es el problema 16 de la unidad número 4 de la guía de trabajos prácticos de EDUCO. El problema dice, un péndulo colgado en el techo de un automóvil se desvía a un ángulo de 20 grados. O sea, está girando el automóvil, ¿sí? Y se desvía a un ángulo de 20 grados este péndulo. Imagínense el típico muñequito que está colgado del espejo del automóvil en una curva. Bueno, este es el caso. ¿Cuál es la aceleración centrípeta del auto si este se mueve en un plano horizontal con movimiento circular uniforme? Bien. ¿Qué sabemos? Sabemos que se mueve con MCU, es decir, que está girando con velocidad constante, tanto tangencial como angular, y que el ángulo que forma con la vertical el cable que une a esta masa suspendida con la vertical es de 20 grados. Es todo lo que sabemos, no conocemos cuál es la masa de este osito hipotético. No sabemos cuál es la longitud del cable. Son muchos los datos que no conocemos. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Definitivamente, por tener masa, va a tener peso esta partícula y por lo tanto en el cable que la vincula con el techo del automóvil va a haber una tensión. ¿Sí? Esa es una de las fuerzas que va a actuar. Obviamente nos están preguntando cuál es la aceleración centrípeta del automóvil, por lo cual también va a haber una fuerza centrípeta, producto de esta aceleración centrípeta, que va a tener dirección horizontal y sentido hacia la izquierda del dibujo, es decir, tendiente a
hacer que el vehículo, este osito hipotético recobre, ¿sí? La dirección vertical, es decir, lo va a tirar hacia a la verticalidad. Y tenemos como última fuerza la del peso de este osito, producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Pueden ver el gráfico ahí. ¿Sí? Acá, si hacemos diagrama de cuerpo libre, vamos a tener el peso en verde, la tensión en rojo y sus proyecciones. La tensión en X, que es esta fuerza centrípeta, y la tensión en Y, que es la que equilibra al peso de este osito. A ver, ¿por qué sé que la fuerza T sub I equilibra el peso? ¿Cómo puedo deducir eso? Porque no está cayendo. Porque no está cayendo ni está subiendo. Si T sub I fuera mayor que el peso, el osito seguiría subiendo y el ángulo estaría mayor. Si el peso fuera mayor que la tensión T sub I, el osito caería y el ángulo sería menor. Pero está justo en 20 grados. Eso significa que T sub I y el peso son iguales y opuestos. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, en el eje X, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la proyección de la tensión en ese eje, a la que hemos llamado, no sé si tan correctamente, fuerza centrípeta, que es la que produce la aceleración centrípeta, es decir, la sumatoria de las fuerzas en I igual a la masa por aceleración, esto da cero, la tensión en I menos el peso da cero, la tensión es igual al peso. Bien. La tensión en I es T por el coseno de 20 grados, ¿sí? Este ángulo es de 20 grados. ¿Por qué? Porque es alterno interno con el ángulo que forma la vertical que pasa por el centro de esta partícula con el cable, ¿sí? Este ángulo y este otro son de 20 grados ambos. ¿Se entiende por qué este ángulo es de 20 grados? Sí. Bien. Entonces, la proyección de la tensión T sobre el eje Y es T por el coseno de 20 grados. Si pasamos coseno de 20 grados dividiendo, bueno, vamos a tener una expresión de la tensión que es M por G sobre el coseno de 20 grados. Para el eje X planteamos lo mismo. La sumatoria de la fuerza igual a la masa por la aceleración en el eje X, ¿sí? Es una aceleración centrípeta. ¿Por qué es una aceleración centrípeta? Imagínense que el automóvil está girando y que este osito de peluche está girando junto con el automóvil. ¿Sí? Como es velocidad constante, tenemos que descartar una aceleración tangencial. Vamos a tener solo una aceleración centrípeta que va a ser producto de esta tensión en el cable, ¿sí? Por el seno de 20 grados ahora. ¿Sí? Entonces, si pasamos dividiendo seno de 20 grados, el producto de la masa por la aceleración centrípeta sobre el seno de 20 grados me va a dar una segunda expresión de la tensión. Bien. Entonces, tenemos dos expresiones de la tensión. Ya saben que a mí me gusta resolver por igualación los sistemas de ecuaciones. Si ustedes quieren resolverlo por sustitución, si quieren resolverlo por suma y resta, están en todo su derecho de resolverlo como mejor les parezca, siempre y cuando sigan una estrategia analíticamente correcta para llegar a un resultado correcto, que no sea que lleguen al resultado correcto por una suma de equivocaciones, ¿sí? Bien.
Aclarado esto, seguimos con el desarrollo, sí, la tensión es igual a la tensión, la expresión de la tensión en 1 va a ser igual a la expresión de la tensión en 2. Suprimo la masa, pues es un factor del único término que tengo en el primero y en el segundo miembro de la ecuación. Entonces vemos que la aceleración centrípeta no es producto de la masa del cuerpo. Da lo mismo si cuelgo de ese cable un osito de peluche o un ladrillo de hormigón. El ángulo sería el mismo. ¿Sí? Fíjense, no es producto de la masa del cuerpo. Nos va a quedar que G sobre el coseno de 20 grados es igual a la aceleración centrípeta sobre el seno de 20. Paso seno de 20 multiplicando al otro miembro, paso coseno de 20 multiplicando al otro miembro. Tengo que G por el seno de 20 igual a la aceleración centrípeta por el coseno de 20. Lo volví a escribir, van a saber por qué. Ese paso no es necesario, ¿no? O sea, pasar el coseno y el seno. Podría trabajarlo simplemente como la división que son, Sí, ¿no? directamente pasas el seno al otro miembro y te queda G tangente de 20. Ah, claro. ¿Sí? Bien. Cada uno lo hace como le parece, chicos. Como les digo, no hay un solo tratamiento correcto de los datos, no hay una sola estrategia de cálculo apropiada. Ustedes lo hacen como mejor les parezca, mientras se entienda la estrategia de cálculo y lleguen al resultado correcto, el problema está bien. ¿Sí? Porque Bien, fíjense, bien. acá pasé multiplicando el coseno y después lo volví a pasar dividiendo. No tiene mucho sentido. Pero sí, no es mi momento más brillante algebraicamente hablando, pero bueno, fue lo que hice. Si directamente acá hubieran pasado seno de 20 grados al numerador multiplicando a G, obtendrían esta expresión, G por la tangente de 20 grados. Reemplazo G por su valor, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y obtengo la aceleración centrípeta a la que está sometida este osito de peluche. Martín, quédate tranquilo. A ver, la tolerancia está entre aproximadamente el 4 y el 5% por exceso y por defecto. Más o menos está seteada así, entre el 5 y el 10. Para los problemas. Entre el 5 y el 10%. Hay algunos casos donde el 5% es un factor muy chico, entonces no se estima porcentualmente, sino que se estima directamente en valor absoluto. Se da más o menos 0,5, más o menos 1, depende de lo que estés calculando. De última, si estás muy cerca del valor y ves que te lo ha considerado incorrecto, me escribí, yo voy o lo reviso y no hay problema. Abro tu desarrollo, veo que el procedimiento sea correcto y que hayas llegado a un resultado cercano y te considero ese desarrollo. ¿Sí? Ustedes no den por sentado el tema de que corrija exactamente bien el aula virtual, pero tampoco me digan, a ver, revísame los problemas y no tienen duda en ninguno y tienen los resultados tremendamente lejos del resultado correcto. Ustedes en el resultado del parcial van a poder ver el resultado correcto y si es correcto o no. Si ustedes tienen alguna duda me lo consultan, pero no es, a ver, revíseme el parcial, la cosa. Si ustedes han hecho mal los ejercicios, asuman que los han hecho mal, no se tiren a la pileta a ver qué les pueden regalar. ¿Sí? Las consultas son por dudas concretas. Yo acá hice esto y esto otro, el resultado es este, bueno, creo que está bastante cerca o creo que me equivoqué en esto y me podría
considerar algún puntaje parcial, pero concreto, no es revíseme el parcial a ver qué me puede dar más aparte de lo que ya tengo. Veo que le contestaron a Marcos entre todos, mientras yo hablaba. Bien. ¿Queda claro este problema, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que quieran consultar? La tensión no la pedía, ¿no? O sea, está bien que en este caso simplemente cambiando el valor de la aceleración va a tener que sacar masa también, ¿no? Para la tensión, claro, no podés calcular la tensión. La tensión sí es función de la masa del cuerpo. La masa, ¿cómo la calcularíamos en este caso? No hay forma. Falta datos. Claro. Claro. Profe, Al ¿no se estar podría equilibradas, perdón, te ahora, escucho. en la fórmula de recién cuando eliminamos la masa, ahora tenemos los valores, ¿no hay forma ahí? Ah, no, no, claro, claro. Nada, No, no porque dije nada. tenés en las dos, Claro, sí, tanto la sí, bien. expresión 1 como la expresión 2 son funciones de la masa. Si vos tuvieras algún dato de que va subiendo con determinada velocidad, podrías hacer alguna consideración cinemática, a lo mejor, pero no, la cinemática no es función de la masa tampoco. No sé la verdad. No sé si habría forma de estimar la masa. No me quiero poner a hacer alguna disquisición hipotética muy densa. Yo te diría que en las condiciones en las que está el problema, no hay chance de determinar la masa del cuerpo. Entonces no hay forma de determinar la tensión tampoco. Solo vemos que la aceleración centrípeta no es función de la masa del cuerpo. Y a eso lo sabíamos antes, ¿sí? Porque es el cálculo de la aceleración centrípeta, ¿cuál es? Velocidad al cuadrado sobre el radio. No está la masa por ningún lado. No debería ser función de la masa. Bien. Vamos a hacer un cálculo ahora interesante, una situación bastante diferente de las que hemos visto. Vamos a calcular la fuerza de rozamiento en un movimiento circular, pero con alguna particularidad. El enunciado del problema dice, como se muestra en la figura, un cascarón cilíndrico delgado de radio interior R gira de manera horizontal en torno a un eje vertical con una rapidez angular omega. No sabemos cuál es esa rapidez angular. Un bloque de madera se recarga en la superficie interior y gira con él. O sea, está apoyado, no está vinculado, ni atornillado, ni pegado. Está apoyado y a la velocidad a la que está girando esa partícula, el bloque que está apoyado sobre la parte de la cara interior de este cascarón cilíndrico no se cae. Si el coeficiente de fricción estática entre el bloque y la superficie es mu sub e, ¿con qué rapidez debe girar el cascarón para que el bloque no resbale y caiga? Suponga que el radio es 1,50 y mu sub e igual a 0,30. ¿Por qué hablamos de coeficiente estático si esto está girando? Se está Porque moviendo. la madera estaría fija, ¿no? Estaría quieta. Porque, digamos, en el sistema de referencia de la partícula, si yo planteo diagrama de cuerpo libre de esta partícula, ¿sí? No hay desplazamiento, no se desliza en el sentido vertical, no hay movimiento en sentido vertical. Las fuerzas en sentido vertical están en equilibrio, ¿sí? No cae este bloque de madera. ¿Se entiende por qué? Hablamos de coeficiente estático de rozamiento. Yo no logro imaginarme el problema, no sé por qué no me termina de cerrar. A ver, vos tenés, ponele un cilindro de chapa.
A ese cilindro de chapa vos le apoyas un bloque de madera en la cara interna. Y el cascarón, esta chapa circular, está girando con una velocidad tal que lo aprieta el bloque de madera contra. No, ahora lo entendí, es que al ver la ¿Sí? figura yo creía que estaba unido con un cable o algo al eje. No, es la cota del radio, nada más. Ah, ahora sí lo entiendo, ahora sí. ¿Sí? Imagínate un samba gigantesco de un parque de diversiones. Y que vos sos el bloque de madera, pero es un samba extremo y no hay piso. Y gira con una velocidad tal que vos estás pegado a la pared y no te caes. Se me ocurre un tanto el juego del Sí, yo me miedo. había confundido por ver la figura y pensar que estaba unido al eje. Claro, no, esta es la cota del radio. Bastante pobre el dibujo, yo lo saqué de un libro al problema. Debería haber sido línea punteada, pero no lo es. Bueno, tanto el eje como la cota del radio. Si seguimos reglas del dibujo técnico, deberían ser líneas punteadas las dos, porque son líneas imaginarias, son líneas de trazos, deberían ser. Bien, ¿se entiende el problema ahora? ¿Todos entienden el planteo? Sí, profe. Bien. Tenemos que calcular la velocidad con la que tiene que girar ese cascarón cilíndrico para que la madera no se caiga. Bueno, los datos son el radio de este cascarón cilíndrico y el coeficiente de rozamiento estático entre el bloque de madera y el cascarón cilíndrico. Bueno, diagrama de cuerpo libre para el bloque de madera. Tenemos la fuerza de rozamiento que se opone a que caiga este bloque de madera. Fíjense, la fuerza de rozamiento es vertical en este planteo, ¿sí? ¿Cómo estamos acostumbrados nosotros a ver la fuerza de rozamiento? ¿En qué sentido? Horizontal, a lo sumo Horizontal. oblicuo, ¿sí? Horizontal o a lo sumo oblicuo. Pero por eso me gusta darles este problema, para sacarlos un poco, para que piensen afuera de la caja, con los problemas de fundamento de dinámica. La fuerza de rozamiento es oblicua, es vertical. ¿Por qué es vertical? Porque se opone a que la madera caiga. El peso sigue apuntando en dirección vertical y sentido descendente. Eso no cambia. Y la normal, que es la fuerza ejercida por la superficie sobre la capa del bloque de madera, o sea, el cascarón cilíndrico, como dice el enunciado del problema, sobre el bloque, es horizontal. No es vertical, no es oblicua, es horizontal. Fíjense que está girado el sistema de referencia de este problema. La aceleración centrípeta, como siempre, es radial y apunta su sentido hacia el centro de la trayectoria. ¿Se entiende el diagrama de cuerpo libre de esta situación, de este arreglo? Sí, sería inverso a lo que vemos normalmente. Estaría girado 90 grados, básicamente. Claro. Bien. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿cuántas fuerzas tiene en el eje X este diagrama de cuerpo libre? Una sola, solo la normal. Entonces, la normal es igual al producto de la masa por la aceleración centrípeta. ¿Sí? Porque es la aceleración que acelera esta masa en el sentido del eje X, que es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta en función de la velocidad angular es omega cuadrado por r. ¿Sí? Velocidad tangencial al cuadrado sobre r u omega cuadrado por r. A esta expresión le vamos a llamar 1. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien.
como les decía, si el bloque de madera no cae es porque en el eje Y no hay un desplazamiento y por lo tanto, si no hay desplazamiento es porque las fuerzas están en equilibrio. Puedo plantear que la sumatoria de las fuerzas en I igualan a cero. La fuerza neta es igual a cero. Esto implica que las fuerzas en el eje Y son iguales y opuestas, ¿sí? La fuerza de rozamiento es igual y opuesta al peso. Entonces la fuerza de rozamiento es igual al peso, igual a m por g, pero la fuerza de rozamiento es igual a el mu estático por la normal. Entonces, mu estático por la normal igual a mg. Despejo la normal, paso el mu estático que está multiplicando, dividiendo, y me queda mg sobre el mu estático. Acá tengo otra expresión de la fuerza normal. Tengo dos expresiones de la fuerza normal que puedo igualar o reemplazar como más le guste. Pero como está a la derecha, podemos decir que estamos igualando las expresiones. M por G sobre el mu estático, esta es la expresión 2, igual a M por omega cuadrado por R, suprimo la masa, que es factor en el único término que tengo en el primer y segundo miembro de la ecuación. ¿Sí? Al suprimir las masas, fíjense de nuevo la velocidad angular para que este bloque no caiga no es función de la masa del bloque, es función de la velocidad angular, del coeficiente estático y del radio de giro. Bien. Paso el radio de giro dividiendo y paso el cuadrado como raíz. Y te voy a tener que G sobre el mu estático por el radio me va a dar, raíz cuadrada de eso me va a dar la velocidad angular. Simplifico masa con masa, me va a dar 1 sobre segundos al cuadrado, o radianes por segundo, como quieran. La raíz cuadrada de esto me va a dar 4,67 segundos a la menos 1, 1 sobre segundo, o radianes por segundo, que es la velocidad angular mínima a la que tiene que girar este cascarón cilíndrico para que este bloque de madera no caiga. Si tiene esa velocidad o una velocidad superior, el bloque de madera va a seguir en su posición. Si el cascarón cilíndrico gira a menos de 4,67 radianes por segundo, el bloque de madera se caería. ¿Sí? ¿Se entendió el problema, chicos? Sí, sí, sí. Bien. Bueno. Es interesante el problema, les repito, porque me cambia el diagrama del cuerpo libre, las fuerzas actuantes en el diagrama del cuerpo libre, en el eje X y en el eje Y, me las rota. Entonces, me hace replantearme un poco la cuestión de qué fuerzas actúan y en qué sentido lo hacen y en qué dirección. Bien. En los próximos problemas, que son los últimos que vamos a ver de la unidad 4, me interesa que vean un poco el tema de un diagrama de cuerpo libre y el coeficiente de rozamiento necesario para que un automóvil que circula por una curva no se salga de la trayectoria. ¿Cuál es la velocidad? Dada una velocidad, ¿cuál es el coeficiente estático mínimo que debe tener la ruta, el asfalto o el hormigón de la ruta con las cubiertas para que no abandone la trayectoria circular el automóvil una vez que hace la curva? Fíjense, vamos a calcular el mu de, como les decía, de la superficie del asfalto con las ruedas del vehículo para que ese vehículo no derrape en la curva.
dada una velocidad. Bueno, leemos el enunciado. El enunciado del problema dice: determinar cuál debe ser la resultante de las fuerzas aplicadas sobre un objeto de 1.200 kilogramos que marcha a 90 kilómetros por hora para que describa una circunferencia de 250 metros de radio. La situación se calcula de manera conservativa para un clima lluvioso. ¿Por qué aclaramos que la calculamos para un clima lluvioso? Las cubiertas tienen más agarre sobre un suelo seco o sobre un suelo mojado. En lluvioso es más derrapante, ¿no? Claro. Es decir, necesito un coeficiente de rozamiento mayor en un clima lluvioso que en un clima seco. ¿Sí? Porque derraparía con más facilidad sobre un asfalto mojado que sobre un asfalto seco. Tenemos más agarre. Eso cualquiera de nosotros que haya manejado lo sabe, ¿sí? Es prudente disminuir la velocidad cuando está lloviendo, sobre todo en las curvas, porque corremos el riesgo de derrapar. Bien. Aclarado esto, seguimos leyendo. Si el objeto es un automóvil en una ruta horizontal, calcular el mínimo coeficiente de rozamiento entre sus neumáticos y el piso para que pueda mantenerse en la curva. La masa del automóvil es 1.200 kilogramos, la velocidad del automóvil es 90 kilómetros por hora, equivalente a 25 metros por segundo, y el radio de la curva es de 250 metros. Bien. Realizando el diagrama del cuerpo libre para el automóvil, tendremos una única fuerza actuando en la dirección del eje X. Es la fuerza de rozamiento. Igual que vimos un problema en el que había una sola fuerza, sí, el del péndulo. Bueno, acá en sentido horizontal tenemos únicamente la fuerza de rozamiento. ¿Qué fuerza de rozamiento? La que hay entre las cubiertas y el asfalto, que evita que el auto derrape en sentido horizontal. En sentido vertical tenemos el peso y la normal. Y esta fuerza de rozamiento produce una aceleración centrípeta, como en cualquier movimiento circular, ¿sí? Ya sea uniforme o uniformemente variado, aparece una aceleración centrípeta. Esa aceleración centrípeta será constante porque estamos considerando que el auto se mueve con velocidad constante a lo largo de la curva. Sí, ¿alguien quería decir algo? Sí, yo quería preguntar, ¿por qué la fuerza de rozamiento está en esa dirección? ¿No sería una dirección contraria? ¿No sería para la izquierda? La fuerza de rozamiento se tiene que oponer al movimiento. Claro, y el auto está avanzando. Va, El auto depende está cómo lo veas. avanzando. El auto se te viene hasta la cara. Ah, o sea, va a ver, pasa que yo interpreté el gráfico como si el auto fuera para la derecha, entonces por eso le decía el esfuerzo de rozamiento tendría que estar en el otro lado. El auto se te está viniendo a la cara. Viene hacia donde estás vos. La fuerza de rozamiento se opone a qué movimiento? Al derrape. Ah, claro, ahí está. Sí, sí, ahora sí entendí porque es curvo. Fíjate, la Bien. curva, si vos estás manejando, es una curva a la izquierda. Sí, sí. Entonces, lo que está evitando es que el automóvil se vaya hacia la izquierda. La fuerza de rozamiento se opone, actúa hacia la derecha. Eso Claro, produce sí. una Yo lo imaginé en una recta, no había entendido mucho la parte de la curva. O sea, si vos imaginás en una recta, sí. A ver, vos verías en este diagrama la fuerza de rozamiento hacia atrás. Exacto. Estaría en un eje Z. Si consideras el sentido hacia vos positivo, estaría en sentido negativo. La fuerza de rozamiento es la que produce que el vehículo se desplace. Bien. El rozamiento Sí. entre las cubiertas que giran y el asfalto. Las que hacen que se agarre. Claro. Y si viera el auto de costado, ahí sí la fuerza iría para el sentido opuesto del eje X. Bien, listo. Gracias. Pero estamos planteando que la fuerza de rozamiento impide que el vehículo derrape, es decir, que salga de la curva, que se vaya de la banquina. Entonces actúa manteniéndolo en la trayectoria.
¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bien, bien. Bueno, como la única fuerza actuando en el eje X es la fuerza de rozamiento sería igual al producto de la masa del automóvil por la aceleración centrípeta. La fuerza de rozamiento es mu por la normal, por igual la masa por aceleración centrípeta. Ese mu, ¿es un mu estático o un mu dinámico? ¿Sería estático? Sí, De nuevo la pregunta. es estático, es estático. Ahí está. Bien, con seguridad oral. Sí, es estático. Es estático porque en el sentido del eje X el automóvil no se desplaza. ¿Sí? Es un mu estático. Este sería la fuerza de rozamiento mínima que va a impedir que el automóvil se desplace. Que sería la fuerza de rozamiento máxima antes de que se desplace. ¿Sí? Sí. No sé si se entiende el trabalengua. Este mu es el mu estático mínimo que va a impedir que el automóvil derrape. Si mu fuera más pequeño, el auto derraparía. Si mu es igual o más grande al que vamos a calcular, el automóvil se va a mantener en la curva. ¿Se entiende? Yo, profe, lo pensé por el lado de que como lo que ejerce la fuerza de rozamiento del pavimento y el pavimento no está en movimiento, efectivamente tiene que ser estática la fuerza de rozamiento. No, porque, a ¿No ver, sería ese el razonamiento? pero, a ver, por más que el asfalto esté quieto, si el automóvil derrapa, se está moviendo sobre el asfalto en el sentido del eje X. Ahí la fuerza de rozamiento la tendría que calcular como el mu dinámico por lo normal. Ah, claro, no depende del objeto que tiene el rozamiento, sino del que se mueve sobre ese rozamiento. Del movimiento relativo del objeto sobre la superficie que está apoyado. Bien. En el sentido considerado, en la dirección considerada. En este caso, como decía tu compañero, tenemos una fuerza de rozamiento que es dinámica, pero que es la que hace que el automóvil pueda hacer que las cubiertas se agarren y avance hacia vos. Pero tenemos un coeficiente de rozamiento estático que impide que el automóvil derrape en el sentido del eje X de nuestro gráfico. Bien. ¿Se entiende lo que pasa? Sí. Bien. Bueno. Poniendo la aceleración centrípeta en función del cuadrado de la velocidad tangencial sobre el radio. ¿Por qué lo ponemos en función de la velocidad tangencial? Porque la velocidad tangencial es dato. Estamos tratando de expresar las ecuaciones en función de variables conocidas. Tenemos el radio, tenemos la velocidad tangencial y tenemos el coeficiente de rozamiento, ¿o no? No, ¿lo queremos calcular o no? Sí, queremos calcular. Bien, por eso aparece. Desconocemos el valor de la normal. ¿Sí? Y del índice de rozamiento. Vamos a plantear también que la sumatoria de las fuerzas en I igual a la masa por aceleración. ¿Sí? ¿Está volando el automóvil o está moviendo el asfalto hacia abajo? ¿Hay algún movimiento en el sentido del eje Y del automóvil? No. No. Bien, entonces la aceleración en el sentido del eje Y, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0. Entonces, la normal va a ser igual a el peso del automóvil, en este caso. ¿Sí? Porque tenemos que las fuerzas en el eje Y son la normal y el peso. La normal de los pesos son igual a 0, paso el peso al otro lado sumando, el peso de m por g, 1200 kilogramos, que era dato del problema, la masa del automóvil, por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, igualan a 11.760 newtons, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, les recuerdo, es igual a newton. Esa es la normal. Bien, ahora que tenemos la normal, hay un dato más que conocemos. Conocemos la masa del automóvil,
conocemos la velocidad a la que se desplaza, conocemos el radio, conocemos la normal, ahora podemos despejar el mu. ¿Sí? Pasamos la normal dividiendo, reemplazamos los datos y calculamos. ¿Sí? Fíjense por qué kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado es igual a newton por metro. Acá está la consideración del análisis dimensional. ¿Sí? Es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro, y kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newton. ¿Sí? Entonces, kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado es igual a newton por metro, que es lo mismo que tengo en el denominador. Se simplifican las unidades y el índice de rozamiento es adimensional. ¿Sí? Podemos decir que es 0,255, lo podemos aproximar a 0,3. Y vemos que este valor concuerda con el de una tabla para caucho y cemento húmedo. A esta velocidad, en un día lluvioso, el automóvil va a conservar la trayectoria al tomar una curva. A esto ya lo discutimos. ¿Sí? ¿Cuál es el valor calculado? Si era el estático o el dinámico, y que justificáramos. Como vimos al plantear la sumatoria de la fuerza de X, la única fuerza está actuando en esa dirección, y por lo tanto la resultante es la fuerza de rozamiento. Y calculamos la fuerza de rozamiento que sufren las cubiertas del automóvil. Una fuerza de unos 3.500 newtons aproximadamente. ¿Sí? Esta fuerza sería la sumatoria de la fuerza que sufren las cuatro cubiertas. Porque para calcular la normal consideramos toda la masa del automóvil. Como tenemos 4 puntos de apoyo, bueno, es de suponer que la sumatoria de las 4 fuerzas aplicadas sobre los automóviles es esta. Sobre las cubiertas del automóvil es esta. ¿Sí? No me atrevería a decir que está distribuida de manera equitativa. Yo calculo que algunas cubiertas deben tener, estimo, ¿sí?, que algunas cubiertas deben tener mayor fuerza de rozamiento aplicada que las otras. Estimo que las del lado de afuera y la del lado de la tracción, digamos, la de la tracción del lado de afuera debe ser la que más fuerza de rozamiento está, la mayor fuerza de rozamiento está soportando. Calculo yo, estimo. A ver, Antonella, ¿por qué es el estático y no el dinámico? Volvamos al diagrama de cuerpo libre. ¿En qué sentido actúa la fuerza de rozamiento, Antonella? Abre micrófono si tienes. Sí, sí, te escucho. O si no, escribí lo mismo. Bueno, y en el sentido de X, En el sentido de aquí, en el sentido horizontal. claro. Bien. ¿El automóvil se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha? No, el automóvil se está desplazando hacia adelante, hacia donde nosotros estamos, en este gráfico. Bien, como no hay desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha, esta fuerza de rozamiento es una fuerza de rozamiento estática. Claro. ¿Se entiende? Porque el automóvil no se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha, el automóvil está en reposo respecto al eje X. Claro, ahora sí. O sea que si se ¿Sí? desplazara, sí sería dinámica. Si el automóvil derrapara, el coeficiente que nosotros usaríamos para calcular la fuerza de rozamiento sería un mu dinámico, un mu cinemático, como quieras. Claro, sí, ahora sí. Entendemos. Bien. Gracias. No, por favor.
¿Alguna otra duda respecto a este problema, chicos? Entonces se puede ver como que el rozamiento estático te mantiene el equilibrio. ¿O no? El rozamiento estático es el que está impidiendo que este automóvil O sea, que abandone la mantiene el trayectoria equilibrio. curvilínea. Sí, mantiene al automóvil en una trayectoria circular, ¿sí? A ver, vos tenés una velocidad tangencial. Tiene que haber, y esa velocidad tangencial es constante. ¿Mm? ¿Qué dice el principio de inercia? El principio de inercia dice que todo cuerpo en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme tiende a permanecer en ese estado a menos que una fuerza externa lo modifique. ¿Sí? Esta velocidad tangencial, por inercia, haría que el automóvil continúe en movimiento rectilíneo uniforme. Tiene que haber una fuerza que haga que se modifique el estado de movimiento rectilíneo uniforme para estar en concordancia con el principio de inercia. Esa fuerza actuante para que este cuerpo abandone el estado de movimiento rectilíneo uniforme y pase a un movimiento circular uniforme, es esta fuerza de rozamiento. Cuando yo giro las ruedas del vehículo, ¿sí? ¿Qué me produce en esta aceleración centrípeta? Por el principio de masa, toda fuerza externa aplicada a un cuerpo produce una aceleración que es directamente proporcional a la intensidad de esa fuerza. ¿Se entiende el fenómeno, chicos? Sí, ahora sí entendí, profe. Entendí cómo se ve ahora. Bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Todos comprendieron, chicos, este problema? Sí. Bien. Continuamos entonces. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es ver la misma situación, pero con una curva peraltada. ¿Qué es un peralte? Una curva peraltada es una curva en la que el lado exterior de la curva, ¿sí?, es más elevado que el lado interior. ¿Sí? Esto tiene un efecto, vamos a ver, sobre la velocidad máxima que permite a la que podemos tomar la curva. Ya vamos a ver, vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre y vamos a ver cómo se modifica la situación cuando tenemos que la superficie sobre la que apoya el automóvil para hacer la curva no es horizontal, sino que es un plano inclinado. En este caso hemos hecho un ángulo bastante grande, ¿sí? Digamos, un ángulo de pista de NASCAR casi, para que el efecto sea marcado en la velocidad a la que podemos tomar la curva. Determinar cuál será la máxima velocidad a la que el automóvil del problema anterior, de masa 1200 kilogramos, podrá tomar la misma curva de radio 250 metros sobre un piso con las mismas características, que ahora tiene un peralte de 20 grados respecto al horizontal. Es una bestialidad. Un peralte de 20 grados. Es una locura. ¿Sí? Si ustedes calculan un ancho de pista de 8 metros, calculen, si esa es la hipotenusa, los 8 metros, ¿sí? La parte del cateto opuesto es 8 metros por el seno de 20 grados. Va a ser bastante superior a los 2 metros, no sé si no llega a los 3. Es una bestialidad el peralte. Pero bueno, elegimos ese ángulo para que el efecto sea marcado en la velocidad máxima que puede tomar el automóvil.
Realicemos el diagrama del cuerpo libre ahora. Tenemos esta situación. Tenemos este ángulo alfa, que es de 20 grados, que ya lo conocemos. La masa del automóvil es la misma, por lo tanto su peso va a ser el mismo. Pero ahora, la normal no es vertical. La normal forma un ángulo de 20 grados con la vertical ahora. Y la fuerza de rozamiento tampoco es horizontal, sino que forma un ángulo de 20 grados con el eje X. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, la aceleración centrípeta no forma un ángulo con la horizontal, es perfectamente horizontal. La aceleración centrípeta no forma un ángulo con la horizontal, sino que es horizontal. Voy a hacer zoom en el diagrama de fuerzas extraído del diagrama de cuerpo libre para que entendamos la situación. ¿Sí? Vamos a tener la componente vertical de la normal, que es la normal por el coseno de 20 grados. Les dije que el ángulo que forma con la vertical es de 20 grados, ¿sí? El plano inclinado es de 20 grados. La normal por el seno de 20 grados es la componente horizontal de la normal. El ángulo que forma la fuerza de rozamiento con la horizontal es de 20 grados. Entonces, la componente horizontal de la fuerza de rozamiento es fuerza de rozamiento por el coseno de 20 grados, y la componente vertical de la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento por el seno de 20 grados. ¿Sí? El peso es vertical y descendente. ¿Se entiende el diagrama de fuerzas, chicos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Vemos que la situación ha variado. Bien. Vamos a calcular entonces la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, a ver qué nos da. ¿Qué es lo que varía ahora? Que hay una componente de la normal que va a actuar en la aceleración centrípeta. Una de las componentes de la normal va a aportar a la fuerza centrípeta. Ya no hay una sola fuerza en el eje X, sino que hay dos fuerzas en el eje X. Planteemos esto. La sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual al producto de la masa por la aceleración centrípeta. Como les decía, tenemos la componente horizontal de la fuerza de rozamiento y la componente horizontal de la normal, que ambas tienen el mismo sentido que la aceleración centrípeta. Tomamos el semieje positivo de X como el sentido positivo, y esto va a ser igual al producto de la masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado sobre el radio. Sacamos factor común la normal, producto de mu por el coseno de alfa más el seno de alfa, y lo pasamos dividiendo para tener una expresión de la normal adecuada. Bien. Por otra parte, vamos a plantear la sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje Y. ¿Sí? Como no hay desplazamiento en el eje Y, tampoco en esta situación, vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. ¿Sí? Al ser igual a 0, la componente vertical de la normal debe igualar a la suma de la componente vertical de la fuerza de rozamiento y el peso. ¿Sí? Entonces, la normal por el coseno de alfa menos el peso menos la componente vertical de la fuerza de rozamiento deben ser igualadas a 0. Pasamos el peso, que es dato del problema, porque conocemos la masa, ¿sí? Y sacamos factor común normal, igual a coseno de alfa menos mu seno de alfa. Reemplazamos el peso por su expresión, M por G, y pasamos el paréntesis que está multiplicando, dividiendo al otro miembro.
La normal va a ser m por g sobre coseno de alfa mu 0 de alfa. Esto nos da otra expresión de la normal. La expresión número 2. Bien. Como siempre hacemos, vamos a igualar las expresiones. M por B cuadrado, que es la expresión que estaba en 1. M por B cuadrado sobre R, mu coseno de alfa, seno de alfa, menos M por G sobre coseno de alfa, mu seno de alfa, son iguales. Fíjense, la masa es un factor en ambos términos y puedo simplificarlo por eso. ¿Sí? Bien. Esto nos da una expresión como la que tenemos abajo. Vamos a pasar de nuevo los paréntesis multiplicando al otro miembro y vamos a aplicar, vamos a reemplazar. ¿Sí? En realidad a este paréntesis lo volví a pasar al vicio, como en el otro problema. No debería haberlo pasado, pero es algo que hago sin pensar, básicamente. Lo paso dividiendo, reemplazo los datos. G por R, que es 1200 kilogramos por 250 metros, creo que era la curva. ¿Sí? Me da ese valor que tenemos ahí. Uy, me pasé. G por R es 2450 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. El radio está en metros, la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Por eso me queda metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Los datos, el ángulo alfa es conocido, el coeficiente de rozamiento es el que calculé en el otro problema. La velocidad al cuadrado va a ser calculada de esta forma, 1819,79 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Bien, entonces la velocidad es la raíz cuadrada de esto, 42,7 metros sobre segundos al cuadrado, metros sobre segundo, o bien aproximadamente 153,7 kilómetros por hora. ¿Cuál era la velocidad a la que tomaba la curva en el otro problema? 90 kilómetros por hora. ¿Sí? Tenemos un aumento si el ángulo fuera de 20 grados, que les repito, es un ángulo muy pronunciado para una curva. ¿Sí? De aproximadamente un 70 o un 75% el aumento de la velocidad máxima a la que se puede tomar esa curva. ¿Sí? Así es como actúa un peralte en una curva a los fines de asegurar el agarre del automóvil. ¿Sí? Esa es la finalidad de un peralte, para evitar que un auto derrape en una curva, sobre todo en los circuitos de automovilismo, salvo los de Fórmula 1, donde hay muy pocas curvas peraltadas, o los peraltes son extremadamente pequeños. ¿Sí? Una pista de NASCAR o ese tipo de pistas que tienen peraltes pronunciados, o una pista de ciclismo, un velódromo, tiene peraltes realmente pronunciados, ¿sí? Para evitar que los ciclistas abandonen la trayectoria circular en las curvas. Entonces, dicho en criollo, se haría una curva con elevación horizontal, ¿no? Claro. Claro, vos tenés que el lado de afuera de la curva es más alto que el lado de adentro. Bien. Sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Eso qué hace? Aumenta la aceleración centrípeta, porque ahora estás usando parte de la normal como contribución a la intensidad de esa fuerza de esa aceleración centrípeta. No actúa solo la fuerza de rozamiento, sino parte del peso del automóvil como contribuyente a esa aceleración que evita que el automóvil pierda la trayectoria circular. ¿Sí? Vamos a tener no solo la fuerza de rozamiento, sino parte de la normal, que si lo querés ver de una forma, no le digan a ningún profesor de teórico que dije esto, pero parte del peso del automóvil, actuando para evitar que el automóvil pierda la trayectoria. ¿Sí?
Sí, profe, se Esta entiende. fuerza, que es la fuerza neta, en el sentido que provoca la aceleración centrípeta, esta fuerza, producto de sumar la contribución de la normal y de la fuerza de rozamiento en el eje X, es la que produce la aceleración centrípeta. ¿Más o menos se entendió, chicos? A ver. Profe, ¿puedo volver un momento al segundo, la ecuación número 2? Sí, ¿cómo no? Ahí la estás viendo. Avísame cuando esté. Muy bien. Bueno, esto ha sido todo por la unidad número 4, chicos. Vamos a comenzar a ver ahora parte de la unidad número 5. Han visto con el ingeniero Brandán el tema de trabajo, el tema de energía cinética, el tema de energía potencial. Y el tema del teorema del trabajo y la energía cinética. El trabajo de una fuerza como la variación de energía cinética en la masa sobre la que se aplica la fuerza. ¿Han visto eso ahora? O sea, la equivalencia, cómo varía el trabajo conforme a la energía, dice usted. Claro, el trabajo es igual a la variación de energía cinética. Esa expresión es el teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Hizo alguna comprobación el ingeniero, calculo? Sí, sí, lo vimos. Bien, bien, bien. Entonces vamos a hacer problemas que tengan que ver con el trabajo, con la energía cinética y con la energía potencial gravitatoria, que es lo que han visto hasta ahora. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es el producto escalar entre dos vectores. ¿Cuáles son esos vectores? Esos vectores son el vector fuerza, la fuerza aplicada sobre un cuerpo, y el vector desplazamiento, la distancia que se desplaza ese cuerpo medido en dirección del desplazamiento, ¿sí? El producto escalar se mide como el producto del módulo de ambas fuerzas por el coseno del ángulo comprendido entre la dirección de las dos fuerzas. Entonces, si tenemos la fuerza horizontal que produce un desplazamiento horizontal, el coseno del ángulo es igual a 1, porque ese ángulo es de 0 grados. Si ambos vectores son coincidentes en dirección y sentido, el ángulo es de 0 grados y el coseno de 0 grados es igual a 1. Entonces, el trabajo de una fuerza es máximo cuando tiene el mismo sentido del desplazamiento. Cuando tiene otra dirección y sentido que el del desplazamiento, bueno, lo que actuará no será la fuerza en toda su magnitud, sino la proyección de esa fuerza, el sentido del desplazamiento, que es la fuerza por el coseno del ángulo comprendido, que equivale a decir que es el producto escalar de ambas fuerzas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos, o lo vemos en el libro? Sí, se entendió más o menos. Es parte de lo que vimos hoy. Bien, bien, bien. Entonces, vamos a ver el enunciado de este problema. El problema dice, un automóvil de 1.550 kilogramos de masa circula a una velocidad de 28 metros por segundo cuando comienza a frenar con una desaceleración constante de 2,2 metros sobre segundos al cuadrado. Despreciando rozamientos, calcule el trabajo realizado por el freno sobre el automóvil 5 segundos después de comenzar a frenar. ¿Es igual este valor a la energía cinética del automóvil al cabo de ese tiempo? En caso negativo, ¿a qué será igual?
Bien, veamos. Los datos son la masa del automóvil, la velocidad inicial, ¿sí? La velocidad antes que comience a frenar, y la aceleración del automóvil, que como es una desaceleración, ¿sí? La vamos a considerar en sentido opuesto al de la velocidad, ¿m? Es decir, negativa. ¿M? Es un vector de sentido opuesto al del desplazamiento, al de la velocidad, por lo tanto lo vamos a considerar con sentido negativo. ¿M? ¿Se comprende eso? Sí. Bien. Para calcular el punto A, que nos pide calcular el trabajo realizado, debemos aplicar el teorema, como les decía, del trabajo y la energía cinética, en el cual el trabajo realizado por una fuerza externa es igual a la variación de la energía cinética en el cuerpo sobre el que esa fuerza es aplicada. No conocemos la velocidad final del automóvil. Conocemos solo la velocidad inicial. No podemos calcular directamente esto. ¿Sí? Como la aceleración es constante, vamos a estar en presencia de qué tipo de movimiento. Un MRV. Exactamente, un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces vamos a poder aplicar fórmulas de cálculo de ese tipo de movimiento. Conocemos la velocidad, conocemos la aceleración, el tiempo es 5 segundos, podemos calcular la velocidad final. La velocidad final, acá me comí un paréntesis, les pido disculpas. 28 metros sobre segundo más menos 2,2 metros sobre segundos al cuadrado por 5 segundos. Esto me da 17 metros sobre segundo. Bien, esta será la velocidad del automóvil al cabo de 5 segundos de frenar con esa aceleración. ¿Sí? Bien, entonces, ahora sí que conocemos las dos velocidades, podemos plantear la variación de la energía cinética. Si sacamos como factor común un medio de la masa, la diferencia del cuadrado de las velocidades nos permite a nosotros calcular la variación de energía cinética. O si ustedes lo quieren plantear, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, es la variación de energía cinética. Como la masa y un medio son factores comunes, los extraigo, y me queda que un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es la variación de energía cinética, o lo que he dicho de otra forma es igual al trabajo. El trabajo es negativo. ¿Por qué es negativo el trabajo? ¿Será porque la velocidad con la que se acelera es mayor? No, no, no. Todo trabajo que se realiza a expensas de la energía cinética de un cuerpo es negativo, por convención. ¿Por qué? A ver, imaginémonos el auto. El desplazamiento hacia la derecha, la velocidad hacia la derecha, la aceleración, ¿qué sentido tiene? Negativo. La aceleración tiene sentido negativo. Si la aceleración tiene sentido negativo, la fuerza que la provoca, ¿qué sentido va a tener? También negativo sería. Opuesto al del desplazamiento y al de la velocidad. ¿Sí? Si la fuerza es negativa, fuerza por distancia es igual a trabajo. ¿Sí? Es lógico que el trabajo dé negativo si la fuerza es opuesta al sentido del desplazamiento. ¿Se entiende el razonamiento? Sí, sí, ahora que me acuerdo también con el profe lo habíamos planteado de forma de que si la velocidad inicial es mayor que la velocidad final, el trabajo es negativo. Sí, porque si la velocidad, si la velocidad final es menor que la velocidad inicial, la aceleración, que es producto de la negativa. variación de velocidad respecto en la unidad de tiempo, va a ser negativa. El numerador de esa expresión es negativo. Claro. Bien. Ahora, el punto B de la pregunta nos dice, ¿el valor del trabajo es igual a la energía cinética del automóvil al cabo de ese tiempo? Si no es igual a la energía cinética del automóvil, ¿a qué es igual? La energía cinética del automóvil al cabo de los 5 segundos es igual al trabajo. No.
El compañero dice que no. ¿Por qué no? Porque le estamos aplicando trabajo, o sea, estamos, lo que calculamos recién, que la velocidad final es mayor a es menor a la inicial. No me convence su explicación. A ver, la razón por la cual el trabajo realizado por esta fuerza no es igual a la energía cinética de la partícula, en este caso el automóvil, se debe a que el automóvil ya tenía energía cinética cuando esta fuerza comenzó a aplicarse. En el único caso en el que el trabajo realizado por la fuerza va a ser igual a la energía cinética es cuando el cuerpo está en reposo. Si el cuerpo está en reposo, su velocidad, ¿cuánto es? 0. 0. 0. Y si su velocidad es 0, su energía cinética es 0. 0. Entonces, cuando yo le aplico una fuerza, el cuerpo adquiere una aceleración, empieza a moverse, su velocidad aumenta. Al cabo de determinado tiempo, el trabajo realizado por la fuerza es la energía cinética, y la energía cinética que tiene ese cuerpo al que yo le estoy aplicando la fuerza son equivalentes. ¿Por qué? Si yo me fijo, ¿sí?, en el teorema del trabajo y la energía cinética de un cuerpo en reposo, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces, el trabajo es igual a la energía cinética final. ¿Sí? Ese es el único caso en el que el trabajo realizado por una fuerza sobre un cuerpo es igual a la energía cinética del cuerpo al cual se le aplica la fuerza. Si el cuerpo inicialmente estaba en reposo, si el cuerpo estaba en movimiento, el trabajo va a ser igual a la diferencia que hay entre el estado final y el inicial de energía cinética para ese cuerpo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se entendió el problema? ¿Sí? Bien. A ver, ¿en qué se transforma la energía cinética que pierde el automóvil? Energía potencial. ¿Por qué? ¿Está subiendo, bajando el automóvil? ¿No es en calor? Ah, no, claro. Vamos a tener pérdida por calor, por ruido, por fuerza de rozamiento. ¿Sí? La generación de ondas mecánicas, el sonido, también necesita energía para producirse. ¿Mm? El calor es energía que se disipa. ¿Mm? Hay una fuerza de rozamiento que hace un trabajo que, bueno, se realiza a expensas de la energía cinética del automóvil. ¿Sí? Hay pérdidas. ¿Mm? ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, profe. Vamos a hacer un problema en entorno gráfico. Siempre es útil para ver que el fenómeno, para comprenderlo desde otro punto de vista. Este es el problema 1 de la guía número 5 de trabajos prácticos de EDUCO para Física 1. El enunciado del problema dice: una fuerza actúa en la dirección positiva del eje X sobre una masa de 1 kilogramo. La magnitud de la fuerza varía en función del desplazamiento, como se muestra a continuación. Calcule: A, el trabajo realizado sobre la masa; B, la energía cinética y la velocidad de la partícula si ésta sale del reposo. O sea, si el estado inicial de la partícula era con velocidad nula. ¿Bien?
El trabajo realizado por la fuerza sobre la partícula del problema estará dado por el área bajo la gráfica. ¿Sí? Nosotros sabemos que trabajo es igual a fuerza sobre desplazamiento. ¿Sí? Entonces, la variación de la posición aplicada sobre la fuerza, ¿sí? El área bajo la curva, me va a dar el trabajo neto realizado por esta fuerza, que en el sector 1 y en el 3 va a ser una fuerza variable, y en el sector 2 va a ser una fuerza constante. Fíjense, esta fuerza variable va a producir un desplazamiento de 4 metros hasta que llega a los 50 newtons. A partir de ahí se mantiene constante en 50 newtons y produce un desplazamiento desde los 4 metros a los 12 metros, es decir, un desplazamiento neto de 8 metros. Y por último, cae desde los 50 newtons hasta 0 newtons, ¿sí? Produciendo un desplazamiento, esta fuerza variable, de 2 metros. ¿Sí? Por cuestión de comodidad, vamos a dividir este gráfico en 3 secciones. El primero de fuerza variable hasta que alcanza los 50 newtons, el segundo de fuerza constante, 50 newtons, y el tercero, fuerza variable de 50 newtons hasta 0 newtons. Bien, y vamos a calcular el trabajo realizado en cada una de las áreas como el producto de la fuerza por la distancia, pero haciendo consideraciones geométricas. ¿Qué figura tengo en el sector 1? Bajo la curva. Triángulo rectángulo. Un triángulo. En el segundo tengo un rectángulo y en el tercero tengo otro triángulo. Bueno, entonces acordémonos que las fórmulas de cálculo para el triángulo es base por altura sobre 2 y para el rectángulo es base por altura. Vamos a calcular el trabajo realizado en cada una de estas secciones de este diagrama de fuerza en función de la posición. ¿Ven? Para la zona 1, el trabajo realizado va a ser la base por altura, acá es altura por base, es lo mismo, base por altura sobre 2, porque es un triángulo, ¿sí? La base es esta variación de la posición de 0 a 4 metros. La altura va a ser de 50 newtons, ¿sí? Y la mitad del producto de la variación de la fuerza por la variación de la distancia me va a dar el trabajo realizado. 50 newtons por 4 metros dividido 2 es igual a 100 joules. Les recuerdo, la unidad tanto de energía como de trabajo es el joule, equivalente a 1 newton por metro. ¿Sí? Bien, 50 por 4 es 200, dividido 2 es 100, newton por metro, joule. En la zona 2 vamos a tener un desplazamiento de 8 metros, desde los 4 hasta los 12, 12 menos 4 es 8, ¿sí? Y una fuerza constante de 50 joules. Entonces no hablamos de delta F, sino que hablamos de F, porque fuerza es igual a constante, en este caso. Bien, esto es 50 newtons por 8 metros, ¿sí? 12 menos 4 es igual a 8. Y entonces, en la sección 2 del diagrama de este gráfico, el trabajo neto realizado por estas fuerzas constantes es de 400 joules. En la zona 3 volvemos a tener una fuerza variable que va de 50 newtons a 0 newtons en 2 metros de desplazamiento. Entonces volvemos a calcular como delta F por delta X sobre 2. La variación de la fuerza es 50 newtons. La variación de la posición es 2 metros. La mitad de esta área nos va a dar el trabajo neto realizado por esta fuerza variable, que es de 50 joules. Para calcular el trabajo, sumamos el trabajo realizado en cada una de estas secciones, ¿sí? 100 más 400 más 50 nos da 550 joules. Este es el trabajo realizado por el trabajo total realizado sobre esta masa de 1 kilogramo, con estas dos fuerzas variables y la fuerza constante. Bien,
Por último, vamos a calcular la energía cinética y la velocidad final de la partícula si esta sale del reposo. ¿Cuál va a ser la energía cinética de la partícula después de haberse desplazado estos 14 metros? Con estas fuerzas, con este arreglo de fuerzas, primero variable, después constante y el último, de nuevo variable. ¿Cuál va a ser la energía cinética? ¿Sería una razón entre esos desplazamientos? La energía cinética estamos hablando, ¿no? ¿No sería la suma de todas estas menos el inicial, que sería 0? Claro, claro. Recuerden, el trabajo es igual a la variación de la energía cinética. Si la partícula estaba en el reposo, acabo de decírselos, la energía cinética va a ser igual al trabajo de la fuerza. 550 joules. De acuerdo al trabajo de la energía cinética, el trabajo realizado por la fuerza sobre la partícula se transformará por completo en energía cinética. Suponiendo que la partícula se encontraba inicialmente en reposo, la energía cinética inicial va a ser igual a 0 joules. La energía cinética final va a ser igual al trabajo, igual a 550 joules. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Cómo calculamos la velocidad? Explica eso de nuevo. Sí. A ver, el teorema del trabajo y la energía cinética me dice que el trabajo realizado por una fuerza es igual a la variación de la energía cinética del cuerpo sobre el cual se realiza la fuerza. Si vos tenés un cuerpo y le aplicás una fuerza, la energía cinética que tiene al final, menos la energía cinética que tiene al comienzo, va a ser igual al trabajo neto realizado por esa fuerza aplicada sobre ese cuerpo. ¿Eso se entiende? Sí. Bien. La partícula, este cuerpo, esta masa de 1 kilogramo, está inicialmente en reposo. Si está en reposo, ¿cuál es su velocidad inicial? Su velocidad en ese instante, si está en reposo. Sí, 0. Es 0. La energía cinética de un cuerpo es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si la velocidad es 0, la velocidad al cuadrado también es 0. 0 multiplicado por cualquier otro factor me da 0. Entonces, si un cuerpo está en reposo, su energía cinética es nula, es 0. Entonces, como el trabajo es 550 joules y la energía cinética inicial es 0 joules, el trabajo es igual a la energía cinética final. Después de haber realizado este trabajo, esta fuerza, la energía cinética de esta masa de 1 kilogramo es igual al trabajo realizado por la fuerza. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, ahora sí. Bueno. ¿Seguro? ¿Seguro se entendió? Sí, por favor, si no entienden, avísenme. Si estoy siendo poco claro en las explicaciones, por favor, díganmelo. Bien. Por último, ¿cómo podemos calcular la velocidad de la partícula después de haberse desplazado estos 14 metros bajo la acción de esta fuerza? A partir de los datos que tenemos o que hemos calculado. ¿Cómo calcularían la velocidad de esta masa de 1 kilogramo? ¿Nadie? A ver. Con la ecuación de energía cinética ya tenemos el valor del trabajo. A ver, la energía cinética, K, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Conocemos la masa del cuerpo? A ver, Martín, ¿cómo harías una configuración cinética? ¿Es MRV? No, no es MRV.
Sería MRV si la fuerza fuera constante. Va a ser MRV solo en la parte 2 del trayecto. Acá tenés una fuerza variable. Si la fuerza es variable, la aceleración también es variable. Igualando energía cinética y trabajo y despejando velocidad. A ver, nosotros ya hemos concluido que la energía cinética, después de los 14 metros de desplazamiento, es esta. Si la energía cinética es esta, estos 550 joules va a ser igual a 1/2 de la masa del cuerpo, 1 kilogramo, por la velocidad al cuadrado. El 1/2 pasa al otro miembro como 2, multiplicando. El kilogramo pasa dividiendo y la potencia pasa como raíz. ¿Sí? 2 por 550 es 1100, dividido 1 sigue siendo 1100. Joule sobre kilogramo es metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Joule es newton por metro, newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, newton por metro es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, o lo que es lo mismo, kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado dividido kilogramo es metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. La raíz cuadrada de metro cuadrado sobre segundo al cuadrado es metro sobre segundo. ¿Alguien quiso decir algo? Al Joule lo descomponés por newton metros y ahí simplificás con kilogramo abajo, con el 1 kilogramo. O sea, newton. El Joule es newton por metro. Sí. El newton, y newton es kilogramo por y lo metro, simplificás con el claro. abajo. Sí, y te queda metro por metro sobre segundo al cuadrado, que es metro cuadrado Claro. sobre segundo al cuadrado. La raíz cuadrada de metro cuadrado sobre segundo al cuadrado es metro sobre segundo, que son las unidades de velocidad. La raíz cuadrada de 1100 es 33,2 aproximadamente, redondeando. Entonces, esa es la velocidad que tendría esta masa de 1 kilogramo después de haber sido sometida a la acción de estas fuerzas que le han producido un desplazamiento de 14 metros. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? Es interesante el tema de la consideración que quería hacer Martín de considerar un MRV este movimiento. Voy a poder considerar que la partícula se mueve con MRV siempre y cuando la fuerza sea constante. Si la fuerza es constante, la aceleración es constante. Y ahí tenemos MRV. Si la fuerza es variable, la aceleración también es variable. Recuerden que en todo momento la fuerza es directamente proporcional a la masa, a la aceleración, por el principio de masa. Fuerza igual a masa por aceleración. La masa del cuerpo es una constante. ¿Sí? Es una constante. La masa del cuerpo no varía salvo que yo lo rompa. ¿Sí? Como la masa del cuerpo no varía, por más que yo la comprima, sigue teniendo la misma masa, si la fuerza varía, la aceleración tiene que variar. Y ahí, si la aceleración varía, ya no es un MRV. Que quede claro ese concepto. ¿Sí? Solo voy a poder considerar que los cuerpos se mueven con MRV si la fuerza aplicada es constante. Si la fuerza aplicada es constante, la aceleración es constante, y ahí tengo MRV. Bien. Vamos a ver el último problema que vamos a ver por el día de hoy, que es el problema 5 de la guía de trabajos prácticos. Tenía más problemas de trabajo y energía. El tema es que cómo estamos con la base teórica detenida en energía potencial gravitatoria, no vieron energía potencial elástica todavía, no podemos incluir resortes en los problemas, lo que ha acotado los problemas que podemos ver en el día de la fecha. Bien. El enunciado del problema 5 del problema 5 de la unidad número 5 de la guía de trabajo práctico de física 1 de EDUCO dice: como se muestra en la figura, una partícula de masa 15 gramos se desliza sobre un alambre. Si la fuerza de rozamiento es despreciable,
y en el punto A su velocidad es de 2 metros sobre segundo, se pide calcular la velocidad en el punto B y la velocidad en el punto C. Los datos que tenemos son la masa del cuerpo, la altura en A, la altura en B y la altura en C. ¿Sí? Y la velocidad en el punto A. Bien, queremos calcular la velocidad en el punto B. ¿Cuál es la altura en el punto B? 0. 0. 0. Bien. Entonces vamos a esperar en el punto B una velocidad mayor o menor que en el punto A. Mayor. Mayor, dice el compañero. A ver, ¿en qué justifica su aseveración? A ver, intuitivamente sabemos que si se desplaza hacia abajo va a aumentar la velocidad, eso lo saben. ¿Pero por qué? Porque Hagamos por la una velocidad que lleva consideración. por la aceleración de la gravedad. Que va a adquirir. Estamos despreciando la fuerza de rozamiento, eso también. Sí, igual, a ver, si la fuerza de rozamiento no fuera lo suficientemente alta como para que lo frenara, estaría acelerado. A ver, acá entre el punto A y el punto B hay una diferencia de alturas de 80 centímetros. ¿Qué tiene este cuerpo acá que no tiene acá? Energía potencial tiene eso. Claro. Acá tenemos una energía potencial producto de esta altura de 80 centímetros. Desconozco si el punto B es el 0, pero hay una diferencia de alturas de 80 centímetros. Entonces, acá hay más energía potencial que acá. Esta energía potencial, producto de estos 80 centímetros de altura entre el punto A y el punto B, desapareció. La energía desaparece. No, se convierte todo en energía cinética. Claro. Y si aumenta la energía cinética, ¿qué va a aumentar? ¿La masa del cuerpo? La velocidad. Pues la Claro. masa es la misma. La velocidad es la que La masa es una constante. La masa no varía. Lo que aumenta, si aumenta la energía cinética, es la velocidad de este cuerpo de 15 gramos. ¿Se entiende cómo es la línea de pensamiento que tengo que llevar para O sea, desarrollar? es Sí, igualar ambos momentos con los diferentes tipos de energía. claro, Más o menos. como yo estoy despreciando el rozamiento, estoy despreciando la aplicación de fuerzas externas sobre este sistema. Si no hay fuerzas externas aplicadas sobre el sistema, ¿qué pasa con la energía mecánica? ¿Va a variar? Se conserva. Se conserva, ni desaparece ni se crea la energía, solo se transforma. ¿Sí? Si no hay fuerzas externas aplicadas que realicen un trabajo, la energía mecánica se va a conservar. Entonces, en el punto A y en el punto B, la energía mecánica de esta partícula de 15 gramos va a ser la misma. ¿Sí? En el punto A y en el punto B, la energía mecánica va a ser la misma. La energía mecánica en el punto A va a ser producto de la energía cinética en el punto A, más la energía potencial gravitatoria en el punto A. En el punto B, la energía mecánica va a ser producto de la energía cinética en ese punto, más la energía potencial gravitatoria en ese punto. Bien. La energía cinética en el punto A es un medio de la masa por la velocidad en el punto A al cuadrado. La energía potencial gravitatoria en el punto A es producto de la masa por la aceleración gravedad por la altura respecto de mi cota cero en ese punto A, que es de 80 centímetros, que es dato del problema. Bien. En el punto B, la energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial gravitatoria va a ser el producto de la masa por la aceleración de la gravedad por la altura en el punto B. Pero yo estoy considerando que la cota cero de este sistema, de mi sistema de referencia, está en la altura del punto B. Por lo tanto, como esta altura es cero, la energía potencial gravitatoria
en el punto B es 0. Y solo tiene energía cinética en el punto B, respecto de la energía mecánica que yo considero en el punto A. Toda la energía mecánica que hay en el punto A va a estar en forma de energía potencial, perdón, energía cinética en el punto B. ¿Sí? Entonces, saco este término de la expresión y me va a quedar que la energía cinética en el punto A más la energía potencial en el punto A es igual a la energía cinética en el punto B. Como la masa es factor en todos los términos de la expresión, lo simplifico. Fíjense que no es función de la masa la velocidad del cuerpo. Y paso este 1/2 como 2. Acá, ¿sí? Paso este 1/2 como 2 multiplicando y paso esta potencia como raíz. ¿Sí? Y me da que la velocidad en el punto B es 4,43 metros sobre segundo, más del doble de los 2 metros sobre segundo que tenía en el punto A. Nuestro resultado concuerda con la estimación que habíamos hecho al comienzo, con esa racionalización, esa aplicación del principio de conservación de la energía y de conservación de la energía mecánica. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Este tipo de consideraciones teóricas me ayudan a mí a saber si el dato que obtuve es probablemente un dato correcto o es un dato incorrecto. Bien, en el punto B tenemos que calcular la velocidad en el punto C. ¿Cómo será la velocidad en el punto C respecto del punto A y respecto del punto B? ¿Mayor o menor en cada caso? El punto C está a 50 centímetros por encima del punto B. Tiene menos velocidad que en el punto B y más velocidad que el punto A. ¿En qué basa su conclusión? Porque va perdiendo energía cinética cada vez que sube, a medida que sube. Cuando va subiendo, Perdón, va perdiendo energía potencial. va perdiendo la energía cinética. ¿Esa energía cinética dónde se va? Energía potencial. Se transforma en energía potencial, porque va aumentando su altura, ¿sí? Esa energía potencial en el punto C es mayor que en el punto B, pero menor que en el punto A. Entonces, como dice el compañero, tengo que esperar en el punto C una velocidad intermedia entre aquella que mostró en el punto A y la que mostró en el punto B. ¿Sí? Va a ser mayor que la que hay en el punto A, pero menor que la que hay en el punto B. Bien. Desarrollemos eso. En el punto C, ¿sí? Yo voy a tener una altura de 50 centímetros, ¿sí? A ver, puedo plantear la conservación de la energía mecánica entre el punto B y el C y entre el punto A y el C. ¿Cuál es la ventaja de plantear respecto del punto B? Que solo tengo energía cinética acá, que toda la energía mecánica está como energía cinética. ¿Por qué no la voy a plantear respecto del punto B? ¿Por qué la voy a plantear respecto del punto A? Porque usamos las mismas ecuaciones en ambos, en A y en C. No. A ver, porque para plantearla respecto al punto B tengo que usar esta velocidad que he calculado yo. En cambio, si yo la planteo desde el punto A, uso esta velocidad que es dato del problema. Si yo me equivoqué al calcular esta velocidad, no arrastro Claro. el cálculo al otro. Sí, acá debería decir punto B, dice punto A, chicos, disculpen. Pero ahí tendrías que hacer, para compararlo con el punto A, tendrías que poner energía cinética y energía potencial que tiene el punto A.
Claro, es un poco más Un poco más largo el trabajoso tema, pero bueno. porque tengo un término más en la expresión, pero los términos que tengo son producto de extraer datos del enunciado del problema. Si yo cometí un error en el Claro. cálculo, no lo arrastro al otro punto. ¿Sí? Siempre que puedan resolver usando datos del problema, del enunciado del problema, evitando usar datos que ustedes han calculado, háganlo. ¿Sí? Los datos que tiene el enunciado del problema son datos ciertos. Son datos que no tienen errores. Si ustedes utilizan un dato que ustedes han calculado, que sea porque no hay más remedio y no porque ustedes eligen hacer eso porque es menos trabajo. ¿Sí? Si ustedes tienen absoluta certeza en que lo que ustedes calcularon es correcto, bárbaro, arriésguense. Es un riesgo. Es un riesgo. Si ustedes se equivocaron calculando, van a arrastrar el error al siguiente punto. ¿Sí? En cambio, si utilizan datos del enunciado del problema, se evitan ese riesgo. Yo les explico por qué yo uso en el punto B los datos del punto A y no los del punto B. ¿Se entendió por qué lo hago? No quiere decir que ustedes tengan que hacerlo, chicos. Yo les explico por qué yo elijo hacerlo de esa forma. Ustedes lo que tienen que desarrollar como futuros ingenieros es un criterio propio. ¿Sí? Si según el criterio que ustedes tienen absoluta confianza en sus cálculos, denle para adelante. Yo me he equivocado suficiente número de veces como para tener esta precaución. A lo mejor ustedes tienen una capacidad de cálculo mejor que yo, no es imposible, es muy probable que así sea. Yo soy extremadamente cuidadoso en ese punto porque me he equivocado bastantes veces haciendo cálculos. Bien. Dicho esto, planteo la conservación de la energía mecánica entre los puntos A y C. El punto A, el punto inicial, el punto C, el punto final. Bien. Eso va a hacer que yo plantee la energía mecánica en el punto A como la suma de la energía cinética más la potencial. Y en el punto C también energía cinética más potencial. Ninguna es nula. Pongo la energía cinética como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de ambos lados y la potencial como la masa por la aceleración de la gravedad por la altura en ambos lados. Como la masa es factor en los cuatro términos, la suprimo. Fíjense que da lo mismo que la masa sea de 15 gramos o de 1 tonelada. Lo importante son las velocidades y las alturas. Calculo la velocidad en C. Esta es mi incógnita. Esto es lo que quiero calcular, la velocidad en C. Entonces, paso este término G por HC, restando al otro miembro, saco G como factor común entre H por A y H por C, me queda G por HA menos HC, un medio de la velocidad en A al cuadrado. Todo esto multiplicado por 2, porque este un medio pasa como 2 al otro miembro. Esto me da la velocidad en C al cuadrado, reemplazo, calculo, saco raíz cuadrada porque esta potencia pasa como raíz y obtengo la velocidad en C, que como había predicho es una velocidad intermedia entre los 4,43 metros por segundo que hay en el punto B y los 2 metros por segundo que hay en el punto A. ¿Sí? ¿Qué me permitió plantear a mí la conservación de la energía mecánica en este problema? La fuerza de rozamiento es despreciable. No habiendo fuerzas externas aplicadas sobre el sistema, la energía mecánica se va a conservar en todos los puntos de esta trayectoria. Sea cual sea el punto que yo considere,
la energía mecánica no se va a perder ni va a aumentar. Solo se va a transformar. Va a variar en su forma, pero va a conservarse. ¿Se entendió, chicos, el problema? Sí, ¿Hay profe. algo que no se entienda del problema? ¿Está claro el planteo, las consideraciones? Bien. En la clase que viene vamos a continuar con esta unidad número 5. Espero que ya con el tema de la energía potencial elástica desarrollado, ¿sí? Que es la energía potencial producto de producir una deformación en un cuerpo elástico, como por ejemplo un resorte. Cuando yo lo comprimo o yo lo alargo, ¿sí? Hay una fuerza restauradora en ese cuerpo elástico que hace que recobre su forma. ¿Sí? Los cuerpos elásticos tienen memoria de su forma. Y una vez que cesa la acción de fuerzas que producen deformaciones en ellos, hay una fuerza restauradora que se opone a esa fuerza que produce la deformación, que hace, que es reacción de esa fuerza que produce la deformación, que hace que el cuerpo recobre su forma original. Esa fuerza produce, al haber un alargamiento, un trabajo. Ese trabajo es equivalente a una energía determinada en cada punto de esa deformación. Esa energía potencial almacenada en el cuerpo que produce la fuerza restauradora se denomina energía potencial elástica. Ya la van a ver a esa expresión con el ingeniero Brandan. Tiene una expresión análoga a la de la energía cinética, que es un medio de K por X al cuadrado, donde X es la deformación lineal del cuerpo elástico, y K es una constante elástica que es producto del material que del que está hecho el resorte, ¿sí? Y del arreglo geométrico, ¿sí? La forma que tiene ese, no necesariamente un resorte, un cuerpo elástico. Sí, la rigidez del resorte, exactamente. Por eso te digo, es producto del material y de la forma del cuerpo elástico. Eso, chicos, es todo lo que tengo para darles en el día de la fecha. Si nadie tiene alguna pregunta que hacer, yo doy por terminada la clase. Si no, los escucho. Cualquier consulta que tengan para realizar. Les recuerdo, el día lunes a las 23:59 vence el plazo de entrega para el trabajo práctico de laboratorio. A aquellos que tengan la certeza o de que estén en la duda de que deben realizarlos, mi consejo es entréguenlo con tiempo. No esperen al lunes a la última hora para hacer la entrega. Se les puede cortar la luz, pueden quedarse sin internet, se puede caer la página de la universidad, puede caer un meteorito sobre el planeta Tierra, se les puede morir el pececito dorado. Cualquier eventualidad que puedan sufrir, evítenla entregando el trabajo de suficiente anticipación. Tengan preparado el desarrollo, entréguenlo con tiempo, y eso les debe evitar problemas. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Bien, si nadie tiene preguntas que realizar, si nadie tiene consultas que hacer, yo me despido hasta el día lunes, chicos. Que pasen un lindo fin de semana.
aprovechen para ir fijando conocimientos respecto de las unidades que hemos visto. Nos queda la unidad 5, la 6 y la 7 para desarrollar antes del parcial, que es el día viernes. El viernes próximo tenemos el parcial. Les aconsejo que empiecen a estudiar con tiempo porque el temario es extenso. Ante cualquier duda, escríbanme por un mensaje al aula virtual. Si no, me despido hasta el día lunes. Hasta lo que desarrollemos el jueves, Antonella. Calculo que es hasta la unidad 7. 1, 3, 4, 5, 6 y 7. La unidad 2 no la hemos desarrollado. Bien, hasta el lunes, chicos. Nos vemos. Que estén bien. Profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, chao. Termino la clase, chicos. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerme? Leticia, Ezequiel, Emiliano, Magalí, Luis, Emilce. ¿Algo que quieran preguntar, chicos? Terminó la clase.